A nivel personal creo que este tema de la grieta o la brecha, primero hay que ver qué es lo que entendemos por qué es la brecha o qué es la grieta. Si estamos hablando de una diferenciación política, de una diferenciación ideológica, una diferenciación económica, como escuchábamos en el caso, que hablaban de ricos y pobres, ¿qué tipo de diferenciación hablamos, ¿no? Porque se habla de la brecha, un término que fue acuñado, si se quiere, desde el periodismo, para imponer en un momento determinado, para hacer referencia a las diferencias. Pero ¿qué tipo de diferencias estamos hablando? Pues las diferencias siempre han existido, desde unitarios y federales, desde radicales y peronistas, creo que de Boca o River, siempre han existido y creo que es normal las diferenciaciones. El tema es cuando se utiliza periodísticamente o políticamente para tirar para un lado o para el otro. Creo que hoy en día la utilización de la palabra la brecha o el quiebre beneficia obviamente a dos sectores políticos, que uno tiene que ver con la administración anterior y otro tiene que ver con la administración actual. Creo que hoy en día sí es utilizado y sí genera este tipo de beneficios, pero obviamente creo que hay que llevar docencia a la gente en lo que se hace referencia, y creo que hay que saber que convivimos en las diferencias y que se puede convivir opinando diferente y pensando diferente, y definir bien a qué hacemos referencia en este sentido, y saber que es parte de la democracia, que vivimos en ello. Creo que nosotros como concejales y representantes de la ciudad, de la provincia y de nación, y que estamos ubicados casi, parecería a propósito, podemos convivir y tenemos la obligación de, dentro de nuestras diferencias, con nuestros quiebres o brechas, discutir y buscar soluciones en conjunto, ¿no? ¿Notan esa grieta que fogonean, ya sea desde el peronismo, desde el kirchnerismo, como quieras llamarlo, desde Cambiemos o desde el periodismo? ¿La notan aquí en Rafaela? Digo, porque parecería que hay gobiernos y hoy oposición, que después lo vamos a estar hablando, que esto, es decir, que es el kirchnerismo hoy, parecería que hay una simbiosis. Ninguno podría vivir sin otro. Si uno no tuviera al otro, se estarían cayendo. Sí, totalmente. Es como el héroe y el antihéroe. Para que exista uno, tiene que estar el otro. Esta generación, yo creo que, yendo a la pregunta de cómo se ve en la ciudad, creo que también tiene que ver con el grado de contacto que tiene la gente con medios nacionales y su inserción o su interés en qué es lo que está pasando a nivel político. No olvidemos que hay mucha gente que realmente o no está enterada o no le interesa qué es lo que está pasando, pero ¿por qué? Porque por su descreimiento en la política, por años y años de frustraciones, que por ahí no tienen nada que ver con la política en sí, pero tiene que ver con vivencias personales. Creo que esa brecha existe en el nivel de gente que está más vinculada con el microclima político. Si uno cada vez se va alejando más de aquellos que tienen contacto o están por ahí afectados desde lo comunicacional con lo político, uno le dice la brecha y por ahí no saben bien de qué están hablando, o por ahí la intuición los lleva a hablar de esta división social que ha existido siempre, porque si hablamos de la brecha en lo económico, pobres y ricos han existido siempre, y tiene que ver empleo y desempleo, tiene que ver con cuestiones estructurales propias de una economía, que hay veces que es mayor y hay veces que es menor, hay veces que es circunstancial, hay veces que es estructural, pero que ha estado siempre y que tenemos que aprender a convivir y a tratar de solucionar todos juntos, como bien decía uno de los entrevistados. Natalia. Bueno, al hablar de grieta necesariamente se diluye el sentido y el contenido de la política. Y nosotros, desde nuestro espacio, creemos profundamente en la política como herramienta, como instrumento para transformar la realidad, para mejorar la vida de los ciudadanos. Y con mucho orgullo pertenezco a un frente progresista, cívico y social, y a un espacio partidario y político que históricamente ha defendido las banderas de la solidaridad, del diálogo, de la participación, del respeto por la institucionalidad. Y esto no es una declamación, es algo que se pone en práctica en la provincia de Santa Fe desde hace 9 años, en que gobierna el Frente Progresista Cívico y Social, que se ve claramente con un diálogo muy sano y muy positivo entre el actual gobernador Miguel Lifchit y el intendente Luis Castellano. Y si como resultado de esa grieta, que para mí es imposible no asociar la palabra grieta al dolor que deja a personas desocupadas en la calle, al dolor que deja a docentes teniendo que armar una carpa frente al Congreso de la Nación o un espacio para poder hacer sus reclamos, al dolor que implica
que la pobreza hoy en la República Argentina sea del 32,9%, al dolor que implica que haya 1,5 millones de nuevos pobres en 1 año y medio, al dolor que implica que haya pobres estructurales. Necesariamente tenemos que hablar de la grieta para poner en escena con mucha profundidad a la política. De esto no se sale si no es con mayor y mejor política. Y estos antagonismos entre un modelo y otro lo que hacen es anular el sentido de la política. Quienes venimos de espacios tradicionales, de partidos históricos que han defendido y han reivindicado derechos y conquistas sociales muy importantes de los trabajadores y de las clases sociales más postergadas, sin duda vamos a seguir reivindicando el valor y el contenido de la política. Y en este sentido me parece importante hacer referencia a lo que pasa en nuestra ciudad. Nosotros escuchábamos recién los testimonios de algunos rafaelinos hablar del ajuste, del impacto en el trabajo, de las empresas que comienzan a despedir gente. Recientemente venimos de una reunión del Consejo Consultivo Social donde no nos puede resultar indiferente escuchar que en nuestra ciudad se incrementa la cantidad de ciudadanos, de niños, de jóvenes sobre todo, que comienzan a pedir refuerzo de asistencia en comedores, refuerzos de bolsones alimentarios. Creo que ahí tiene que estar puesto el eje fuertemente y nuestro rol, sí, como concejales, reclamando al Ejecutivo, si es necesario, por el fortalecimiento de políticas sociales y por la atención inmediata a aquellos sectores que más lo necesitan. Nosotros jamás adherimos a este sentido de plantear una grieta que nos divida. Creemos profundamente en la convivencia. La política nos tiene que servir para eso, para encontrarnos, a debatir desde nuestras diferencias, pero buscando respuestas comunes a las necesidades de la gente, y en ese sentido trabajamos. En ese lugar van a encontrar a Natalia Enrico trabajando desde su espacio en el Consejo. En ese lugar van a encontrar al proyecto político que hoy gobierna la provincia de Santa Fe. Y lo decimos desde un lugar de absoluta tranquilidad y coherencia porque lo hemos venido sosteniendo a lo largo de 10 años. Una provincia donde hay paritarias, donde se dialoga, donde se discute política salarial, donde se sientan en la mesa en el Consejo Consultivo Económico y Social para debatir el rumbo de las políticas públicas, donde hay un plan estratégico en marcha. Creemos en esa manera y ese es el sentido que nosotros queremos darle a nuestra tarea. De ninguna manera nos van a encontrar del lado del ajuste ni del lado de la corrupción. Si esto implica estar de un lugar o en otro, obviamente que desde el progresismo, desde nuestro espacio, no estamos ni en uno ni en otro, sino en un trabajo que justamente nos permita diluir estas diferencias y las heridas que esto ha dejado en la República Argentina y que lamentablemente lo vemos como impacto en el resultado de muchas políticas públicas hoy. Jorge. Bueno, hablar tercero me posibilita coincidir y estar, digamos, en desacuerdo con algunas. Coincido con Lalo cuando dice del antagonismo, que es realmente del tiempo de los unitarios y los federales. Esto es, sin duda que es provocado con un sentido de generar una división, porque también de esa manera divide y reinarás, ¿no? Yo creo que también se produce en esto. Natalia decía que su partido representa, yo creo que el nuestro también, representa plenamente el interés de los trabajadores y demás. Y hoy hay una brecha social que no se puede soslayar, más allá de que la gente no entiende y que probablemente en Rafaela no tenga la misma situación que en las grandes ciudades, porque la contención, el cara a cara, como decía Lalo en un momento, los políticos y las entidades y el Estado municipal están muy cerca siempre de todos, entonces en realidad pareciera que la brecha se nota menos, pero existe la pérdida de empleo, la pérdida de poder adquisitivo de los sueldos. Realmente hay una situación que genera una brecha, que es inevitable, y es inevitable, porque esto también, digamos, si no se generan políticas que favorezcan el empleo, que favorezca el desarrollo de las economías regionales, de las pymes y demás, yo creo que va a ser mucho más profunda la grieta. Así que nosotros estamos preocupados. Uno de los entrevistados decía el diálogo, y yo creo que para el diálogo se necesitan dos. Bueno, y el Estado local ha demostrado diálogo y le ha ido bien y más o menos y mal en otras cosas. Por ejemplo, con el gasoducto le fue muy bien, con el diálogo, con la Nación, con algunas obras públicas, con la seguridad le fue mal, con el empleo le fue mal. O sea que hay un montón de cosas. Pasa que el diálogo, a veces se declama tanto el diálogo, pero para dialogar siempre tienen que ser dos y ponerse de acuerdo. Eso es la herramienta política, y también creo
estoy convencido que la grieta es generada desde algún sector porque hoy lo que quieren es volver a despolitizar al país y con esto también abrevar los intereses de algunos por ahí pícaros, digamos, ¿no? Que aprovechan esta situación y que hacen del momento difícil hacen su gran negocio. Así que yo creo que tenemos que estar muy atentos, no tenemos que permitir que esto pase en Rafaela. Gracias a Dios, esto es una cuestión que por ahí se vive un poco en el microclima, pero se está sintiendo en los sectores más vulnerables. Decía Natalia, en la última reunión del Consejo Consultivo Social, quedó claramente marcado que el esfuerzo que está haciendo el municipio en la Secretaría de Desarrollo Social es enorme, porque se ha ampliado y esto en realidad tiende a empeorar, no a mejorar. Así que estamos preocupados por el tema y lo estamos siguiendo muy de cerca. Cómo a veces la grieta o esta brecha está inserta en la manera de pensar o en la manera de expresarnos de cada uno. Porque si miramos, obviamente, y tomo el guante, recojo el guante ante las críticas que puedan existir y ante los errores y ante las malas decisiones que puedan existir del gobierno nacional, como siempre se corta por lo económico. Siempre la variable o el factor que afecta es lo económico, no se mira lo institucional, no se analiza lo institucional o las cosas hechas. Pero a veces, y no lo digo por una cuestión político-partidaria y de pertenencia, sino por algo que también nosotros desde nuestra educación tenemos inserto y algo que lo tomamos como natural. A veces no somos culpables del ejercicio del posicionamiento de un lugar o del otro dentro de esta brecha o dentro de esta diferenciación que existe, sino que es algo creo que como sociedad tenemos que lograr una madurez necesaria, seamos socialistas, seamos del PRO o seamos peronistas, lograr esta madurez necesaria para saber que hay un igual y que de ahí tenemos que construir en las diferencias, ¿no? Que otros países han logrado construir desde decir, bueno, estas van a ser las políticas de Estado que se van a llevar adelante, creo que ahí tenemos que buscar el punto. Saber que esta grieta puede existir, pero que no va a agrietar las bases. Hoy en día creo que estamos tratando de construir las bases porque creo que durante mucho tiempo no han logrado consolidarse y las construcciones que se han hecho han sido un poco débiles, ¿no? ¿Alguno quiere contestar, decir algo? Bueno, no solamente dejaron títulos los vecinos, sino también los concejales aquí, cada uno en su posición. Los escuchamos. Marcelo, bueno, los concejales como referentes de los tres oficialismos, tanto a nivel local como provincial y nacional, en alguna medida coincido con que desde lo discursivo no se está planteando, por lo menos a nivel local y provincial, este tipo de divisiones. En el anterior gobierno nacional veíamos que se planteaba, había un eje discursivo en el que se planteaban divisiones en la sociedad y actualmente parece que se está volviendo a plantear este tipo de divisiones. Por eso le quisiera preguntar al concejal Lalo Bonino si usted no ve, por ejemplo, en este gobierno nacional actual de Mauricio Macri, si no está generando algún tipo de divisiones frente a algunas manifestaciones populares que se estuvieron presentando en las últimas semanas o en los últimos meses, en vez de buscar un discurso conciliador, unificador, está, digamos, encendiendo alguna mecha. ¿Cómo ves este tema, digamos? Bien, sí, creo que obviamente ante las manifestaciones que han sido de público conocimiento a nivel nacional por una cuestión y un reclamo totalmente justo que tiene que ver con las cuestiones paritarias, con el reclamo docente, con cuestiones obviamente en la provincia de Buenos Aires, que también las cuestiones de la provincia de Buenos Aires se han nacionalizado. Creo que tiene que ver y la reacción del gobierno es parte de esta falta de ejercicio a la hora de responder a grandes presiones generadas desde sectores políticos o generadas desde los sindicatos y que son totalmente válidos. Creo que acá sí falta un ejercicio de respuesta y de ejercer el diálogo en este sentido y de buscar las soluciones en conjuntos, sabiendo que sí existen intereses sectoriales o particulares dentro de cada uno de las manifestaciones, pero son las reglas del juego y el gobierno nacional tiene que estar a la altura de las circunstancias como para poder manejarlo. En algunas cosas coinciden, en algunas cosas creo que se han manejado de manera equivocada, por ejemplo con el tema de la estigmatización por ahí a los docentes y esta diferenciación que se tiene que hacer de algunos dirigentes docentes, no son los representantes de los docentes. Por eso, bien lo decía también antes que escuchábamos a una docente haciendo referencia a eso,
valorar, poner de nuevo en valor el rol de los docentes, obviamente reflejarlo y representarlo en una cuestión que tiene que ver con lo salarial. Es un proceso obviamente que es entendible, que lleva tiempo, a todos les cuesta ir acomodando, ir reajustando, digo reajustando para arriba, ¿no? Pues a veces el reajuste tiene esta connotación negativa, pero lo hablo en el buen sentido de ir incrementando los sueldos. Pero creo que en el ejercicio cotidiano que va a ir teniendo, el gobierno nacional va a ir encontrando una respuesta mucho más rápida y mejor aceitada a cada uno de los planteos. Y obviamente no olvidemos que es un año electoral.